Nuestra casa en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, siempre olía a jazmines y a la esencia amarga del mezcal. Era un departamento antiguo, con paredes de adobe tan gruesas que los sonidos de la calle apenas se filtraban. Durante años, el bullicio exterior me bastaba, las carcajadas de los vecinos, los pasos apresurados de los vendedores, los gritos de los niños. Pero cuando nuestro hijo, Diego, se fue a la universidad, el estruendo desapareció. Solo quedamos nosotros dos. Y el silencio. Mi esposo, Santiago, seguía haciendo todo como siempre. Se levantaba temprano, volvía a la misma hora, doblaba las servilletas con cuidado, alineaba los cubiertos. Parecía que el orden era su escudo contra el vacío. Yo lo observaba y, por fuera, teníamos una vida estable, pero por dentro, algo en mí comenzaba a vibrar. No era un grito, sino un susurro antiguo, un calor olvidado en mi piel, como si mi cuerpo tuviera memoria propia y despertara sin pedir permiso. Durante meses, fingí que no sentía nada. Sonreía en las cenas, cumplía mis tareas, usaba vestidos discretos. Pero en la cama, al lado de Santiago, solo escuchando su respiración, me preguntaba, ¿es esto? ¿Toda la vida es solo mantener las cosas en su lugar sin dejar que nada se desborde? Me sentía culpable por pensar así. Santiago era gentil y paciente, pero a veces la gentileza pesa como una cadena. Yo no quería solo cuidado, quería fuego. Y ese fuego era avivado por el silencio de la casa. Una noche, mientras cenábamos, Santiago levantó la mirada y dijo, si otro hombre te deseara, me gustaría oír el sonido de eso. Mi cuchara se cayó. Pensé que bromeaba, pero sus ojos no reían. ¿Había algo que no entendía, miedo o un deseo disfrazado de calma? Esa noche no dormí, mirando la pared tan gruesa que podía oír la televisión del vecino. No sabía que ese pensamiento sería una profecía, que un susurro se convertiría en un grito ahogado entre dos paredes, que aprendería a gemir sabiendo que había oídos a centímetros. Santiago nunca fue de bromas atrevidas. Cuando soltó esa frase, mi cuerpo se estremeció. Bebí mi vino rápido para disimular, pero sus ojos serios me retuvieron. En ese silencio, el primer susurro nació. Días después, intenté olvidar. Seguí con mi rutina, pero sus palabras golpeaban mi mente como una gota persistente, me gustaría oír el sonido de eso. Necesitaba gastar energía. Volví al gimnasio y volví a notar a Ramiro. Alto, de hombros anchos y una sonrisa audaz. Nunca habíamos hablado. Pero ese día, noté que sus ojos se demoraron en los míos. Y en lugar de mirar a otro lado, sostuve su mirada. Cuando llegué a casa, Santiago estaba cocinando y le conté que había visto a un instructor nuevo. Levantó una ceja y preguntó, ¿y te miró? Asentí en silencio. Él sonrió extrañamente, casi satisfecho. Esa noche, en la cama, se acercó y me susurró, ¿y si yo quisiera oír el sonido, qué harías? Me quedé inmóvil. El silencio fue mi única respuesta, y él lo tomó como un sí. Días después, Santiago me dijo que tenía que mostrarme algo. Al llegar a nuestro piso, no abrió nuestra puerta, sino otra. Sacó una llave de su bolsillo. Mi corazón casi se detuvo. Él está esperando, susurró. No tienes que hacer nada. Solo deja que suceda. Yo estaré al lado. Quise gritar, pero mi boca se cerró. El silencio respondió por mí. Cuando la puerta se abrió, Ramiro estaba allí, con una camiseta y pantalones de gimnasio. No dijo nada, solo me miró con una calma depredadora. La puerta de nuestro apartamento se cerró a mis espaldas. Me di cuenta. Estaba a unos metros de distancia, al otro lado de una pared demasiado fina. Mi cuerpo se congeló, pero Ramiro se acercó, sus manos firmes. Tocó mi cintura con naturalidad, como si ya me hubiera poseído en sueños. Si quieres parar, susurró,
Solo dilo. El mismo silencio que había respondido a Santiago ahora le respondía a Ramiro. Y en ese silencio, todo comenzó. Su mano se deslizó por mi espalda, el calor subió por mi cuerpo. Detrás de la pared, yo sabía que había oídos. Santiago escuchaba cada respiración, cada temblor. Ramiro me levantó y me recargó en la pared, justo donde Santiago podía oír el impacto. Cerré los ojos, porque la sensación de ser vista sin ser vista era deliciosa e insoportable. Cuando Ramiro me besó, mi boca se abrió sin resistencia. Y entonces, oí 3 golpes leves en la pared. Mi corazón se disparó. ¿Era Santiago? ¿Una señal? En ese instante, me entregué. Mis gemidos salieron sin control, más altos que nunca. Quería que atravesaran la pared, quería que Santiago oyera, que supiera que estaba viva de nuevo. Cuando Ramiro entró en mí, no fue solo mi cuerpo el que se abrió, la pared también se volvió transparente. Del otro lado, Santiago respiraba y yo gemía para él tanto como para Ramiro. Esa noche aprendí que el silencio, cuando es compartido, puede ser más ruidoso que cualquier grito. Juraba que después de aquella noche sería la última. Un error audaz, un desvarío para no repetir jamás. Desperté con el cuerpo adolorido, la boca seca de tanto gemir y una sensación de llevar una marca invisible en la piel. Santiago, no dijo nada. Se limitó a colocar mi taza de café frente a mí, como siempre, y preguntar si había dormido bien. Su silencio era tan educado que dolía más que cualquier acusación. Pensé que con el paso de los días todo se disiparía, pero el problema del fuego es ese, basta una chispa y el cuerpo empieza a buscar la siguiente llama. Ramiro comenzó a enviarme mensajes cortos. Pensé en ti, ¿estás libre mañana? Yo dudaba, dejaba el celular sobre la mesa y sentía la mirada de Santiago pasar sobre él, sin nunca confrontarme. Solo el silencio. ¿Cómplice o cruel? Ya no lo sabía. La segunda vez sucedió una tarde lluviosa. Ramiro vino al departamento y Santiago llegó minutos después, encerrándose en el cuarto de al lado. Yo debería haberlo despedido, pero cuando oí el crujir del colchón vecino y me di cuenta de que Santiago estaba tan cerca, escuchando cada respiración, mis piernas temblaron. Era como si viviera 2 encuentros al mismo tiempo, uno con el hombre que me poseía y otro con el hombre que me oía. Y así nació el hábito. Una vez a la semana, luego 2, a veces más, siempre de la misma forma. Ramiro tocaba la puerta, entraba sin preguntas, me tomaba con la prisa de quien ya conoce el camino. Y yo gemía. Gemía fuerte, porque en el fondo quería que Santiago me oyera. Era extraño cómo mi cuerpo reaccionaba a esa audiencia invisible. Cada toque de Ramiro parecía más intenso por el simple hecho de que había un oído al otro lado de la pared. Cuando me jalaba contra el adobe, sentía como si fuera Santiago quien me sujetaba. Mis gemidos no eran solo para Ramiro, eran también un mensaje para el hombre que fingía no existir en la habitación de al lado. Con el tiempo, empecé a reconocer las señales. Santiago tosía discretamente cuando llegaba. A veces, golpeaba una vez la pared, como quien marca su presencia. Otras, su silencio era tan pesado que yo sabía exactamente dónde estaba sentado, cómo respiraba. La simple conciencia de ello me incendiaba. El vicio se instaló de manera insidiosa. Por la mañana, mientras preparaba el café, ya calculaba mentalmente, ¿será hoy? ¿Me mandará un mensaje en la calle? Cada vibración del celular me apretaba el estómago. Ya no pensaba en Ramiro como un hombre, sino como la llave que abría la puerta a un ritual secreto entre Santiago y yo. Una tarde, Ramiro me recostó en el sofá y, al mismo tiempo que me penetraba lentamente, oí a Santiago arrastrar una silla en la habitación de al lado. El sonido fue casi imperceptible, pero para mí fue un trueno. Mi cuerpo se estremeció con tanta fuerza que Ramiro se rió, pensando que era solo placer físico. Pero mi gozo venía tanto de su toque como de la respiración contenida de Santiago. Comencé a arreglarme diferente, vestidos más ligeros, un lápiz labial rojo que decía ser para mí,
pero la verdad es que quería ver el reflejo en los ojos de Santiago cuando llegara a casa. Quería que notara que yo estaba más viva, que algo renacía en mí, aunque fuera un pecado. Pero con la excitación, llegó la sombra. En el mercado, sentí miradas extrañas. Una vecina me comentó con una sonrisa torcida: las paredes aquí son muy finas, ¿no? Mi corazón se heló. ¿Alguien más lo sabía? Por las noches, acostada junto a Santiago, ensayaba la pregunta: ¿de verdad te gusta oírlo, o te duele? Pero nunca tuve el valor de hacerla. El silencio era nuestro pacto, nuestro vicio. Si lo rompía, todo se derrumbaría. Y así continuamos, semana tras semana. Ramiro entrando, Santiago escuchando, y yo gimiendo cada vez más alto, más desesperada. Como si el volumen de mi placer fuera la única forma de probar que aún estaba viva. Hasta que un día, me di cuenta de algo aterrador: ya no sabía si deseaba a Ramiro, a Santiago, o si solo me deseaba a mí misma, reflejada en el eco de mis propios gemidos contra la pared. Era un vicio. Y como todo vicio, sabía que algún día tendría que pagar el precio. Con el tiempo, mi cuerpo comenzó a reaccionar incluso antes del contacto. Bastaba con oír la llave girar en la cerradura del apartamento para que un escalofrío me recorriera la espina dorsal, como si mis músculos supieran de memoria el ritual que estaba por comenzar. Ya no era dueña de mis propias reacciones. Mis pezones se endurecían, mis muslos se entreabrían ligeramente y mi boca se llenaba de saliva, como quien espera un vino prohibido. Era Ramiro quien me tocaba, pero era el eco de Santiago lo que me incendiaba. Una tarde, Ramiro me recostó contra la pared, justo la que compartíamos con la habitación de Santiago. El impacto hizo vibrar un cuadro colgado, y un sonido seco reverberó por todo el apartamento. Mi corazón se disparó. Por un segundo, temí que Santiago viniera a interrumpir, a abrir la puerta, a gritar, pero no sucedió nada. Solo hubo silencio, un silencio denso, como si él hubiera pegado el oído a la pared, tan cerca que podía oír cada latido de mi corazón. Ese silencio, en lugar de calmarme, me enloqueció. Mi orgasmo llegó más rápido que nunca, con un grito que sonó más a un pedido de auxilio que a un grito de placer. Después de ese día, cada ruido se volvió una obsesión. El crujido del piso, el clic del interruptor, incluso la respiración que atravesaba la pared. Buscaba esas señales como quien espera órdenes invisibles. Cuando Santiago tosía, yo temblaba. Cuando golpeaba suavemente la madera, me estremecía como si fuera un latigazo. Ramiro no lo entendía, pero se aprovechaba. Para él, yo era solo una mujer devorando cada encuentro. Para mí, era un cuerpo dividido, resonando entre dos hombres. Empecé a soñar con paredes. Soñaba que estaba atrapada entre dos, aplastada, sin aire, pero aún así gimiendo. Despertaba sudorosa, con las manos entre las piernas, como si la pesadilla misma me excitara. En la calle, la realidad comenzó a infiltrarse. Una vecina anciana, doña Teresa, me encontró en la escalera y me comentó con una sonrisa maliciosa: las paredes aquí dejan escapar todo, ¿verdad, niña? La sangre me subió al rostro. Sonreí nerviosa, pero por dentro la vergüenza palpitaba. ¿Será que lo había oído? ¿Será que todo el edificio escuchaba mi vicio? Cuanto más pensaba en la posibilidad de que alguien más nos oyera, más se inflamaba mi cuerpo. Era paradójico. Cuanto mayor era la vergüenza, mayor era el placer. Una vez, Ramiro me dio la vuelta y me presionó contra la pared con tanta fuerza que sentí la frialdad del revoque raspar mi piel. Del otro lado, Santiago estaba ahí. Lo supe. Sentí cuando se movió, tal vez arrastrando una silla. El ruido atravesó la pared como un latigazo sonoro. En ese instante, perdí la noción de dónde terminaba Ramiro y comenzaba Santiago. Tuve un orgasmo con la sensación de ser poseída por dos hombres al mismo tiempo, uno con el cuerpo, otro con el silencio. Pero el vicio comenzó a cobrar su precio. Mi cuerpo estaba siempre en estado de alerta.
En el mercado, bastaba con que alguien rozara mi brazo para que me estremeciera. En el transporte público, si un hombre hablaba cerca de mi oído, mis piernas temblaban. Era como si la línea entre la intimidad y la vida cotidiana se hubiera borrado. Santiago también cambió. Seguía callado, pero su silencio ya no era neutro. Había un peso, un rencor escondido. A veces, notaba sus ojos siguiéndome por la cocina, no por amor, sino por desconfianza, como si quisiera medir hasta dónde llegaría. Una noche, después de otro encuentro, me acosté exhausta. Santiago entró en el cuarto y se acostó a mi lado. No me tocó, solo dijo, hoy tu eco fue más fuerte. Sentí un frío en el estómago. Estaba contabilizando mis sonidos. Ya no era solo un cómplice, era un espectador crítico, casi un juez. Empecé a grabarme mentalmente, el tono de mis gemidos, el ritmo de mi respiración, como si pudiera controlarlos, pero era inútil. En el momento en que Ramiro me penetraba, todo explotaba y mi voz salía más alta de lo que yo quería. Una madrugada, me desperté con el sonido del viento. Estaba sola en la cama. Santiago dormía en el sofá. Fui a la sala y vi que había dejado la luz encendida y una copa de vino a medio beber. Sobre la mesa había un cuaderno abierto. La única frase escrita decía, te escucho, pero ya no sé si te reconozco. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. En ese momento, entendí que la pared no era solo una barrera, era un espejo. Lo que se filtraba del otro lado ya no era deseo, era una deformación. Mi placer se había convertido en un fantasma que rondaba a los tres. Y aún así, al día siguiente, cuando Ramiro tocó a la puerta, lo dejé entrar. Porque un cuerpo viciado no entiende de advertencias. Solo entiende de ecos. Ramiro nunca fue un hombre de paciencia. Desde el inicio, aceptó el juego porque le era conveniente, sexo fácil, intenso, sin compromiso. Pero con el tiempo, noté que sus ojos ya no eran solo de deseo. ¿Había algo más? ¿Acaso codicia? ¿Una voluntad de tenerme entera, no solo prestada? Los mensajes comenzaron a cambiar. Ya no eran solo un hola, seco o pensé en ti. Una tarde recibí, quiero verte. Solo tú, sin él al lado. El celular tembló en mi mano, como si tuviera peso. Mi vientre también. Le respondí con retraso, intentando ganar tiempo. No sé. Él insistió. Decide hoy. Si no, se acabó. Pasé el resto del día aturdida. Las clases de arte me parecieron eternas. El sonido de la ciudad, más alto de lo normal. Todo me recordaba la elección que me esperaba. Cuando llegué a casa, Santiago estaba en la cocina cortando chiles. El olor a cebolla y especias me dio náuseas. Puse el celular boca abajo en la mesa, pero él se dio cuenta. Santiago siempre se daba cuenta. Sin levantar los ojos de la tabla, preguntó, ¿quién te escribió? Mi boca se secó. Una colega de la escuela, fue la primera mentira que dije en voz alta. El silencio que siguió pesó como una piedra. Esa noche no hubo encuentros. Santiago se acostó de espaldas a mí. El espacio entre nuestros cuerpos parecía más grande que la cama. En la oscuridad, me atreví a susurrar, ¿estás enojado conmigo? Él no respondió, solo respiró hondo. Al día siguiente, no resistí. Le escribí a Ramiro, sí. Hoy. Nos vimos en un apartamento alquilado en el barrio de Alcántara, discreto, lejos del nuestro, sin paredes finas, sin vecinos curiosos, sin Santiago al otro lado. Cuando entré, Ramiro ya estaba esperando. Con una camisa negra ajustada y una sonrisa confiada, se acercó y me jaló de la cintura sin siquiera preguntar. Mis pies flaquearon. La ausencia de Santiago era abrumadora. Por primera vez,
no había eco, no había testigo. Solo éramos Ramiro y yo. Él me recostó contra la pared, como siempre hacía, pero el sonido no reverberó. El silencio era diferente, vacío, estéril. Intenté entregarme, pero algo me faltaba. Mi cuerpo reaccionaba por reflejo, pero mi alma no. Mírame, ordenó Ramiro, apretando mi barbilla. Hoy eres solo mía. Cerré los ojos y en ese instante lo entendí. Yo no quería ser solo de él. Mi vicio no era Ramiro, era el ritual. Era el secreto compartido con Santiago, la respiración al otro lado de la pared, la presencia invisible que me hacía gemir más fuerte. Sin eso, Ramiro era solo un hombre fuerte, deseable, sí, pero vacío. Él notó mi distracción y se irritó. ¿Todavía piensas en él, incluso aquí?, preguntó con la voz dura. No respondí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de culpa, sino de frustración. Tuve un orgasmo mecánicamente, mi cuerpo obedeciendo, pero mi mente ausente. Cuando todo terminó, Ramiro se alejó, se vistió lentamente, sin mirarme. No volveré a compartirte. Decide lo que quieres. Salí del apartamento con las piernas temblorosas, no de placer, sino de vergüenza. No sabía si de mí, de Ramiro o de Santiago. Cuando llegué a casa, Santiago estaba sentado en el sofá, aún con ropa de trabajo, la televisión encendida, pero sin sonido. Me miró con ojos cansados, no preguntó nada, solo dijo, si vas otra vez, no regreses. El corazón se me encogió. Intenté hablar, no es como piensas, pero me tragué las palabras. La verdad era peor que cualquier suposición. Esa noche, dormimos en camas separadas por primera vez. Él en el sofá, yo en el cuarto. Y por primera vez, también me di cuenta de que el pacto se había roto. No porque se hubiera traspasado un límite, sino porque el silencio entre nosotros ya no era cómplice, era un muro. Después del ultimátum, Ramiro desapareció. La pantalla de mi celular, que antes vibraba, se volvió una ventana muerta. La primera semana sentí rabia. La segunda, miedo. La tercera, un vacío frío. Santiago notó su ausencia, pero no comentó. Seguía con su rutina, pero ya no sonreía. El silencio entre nosotros, antes cómplice, ahora era una penitencia. Una noche, me atreví a romper el silencio. Sé que lo sabes, dije. Él levantó los ojos de su periódico y respondió, lo sé. Lo oí todo. Siempre lo oí. Sus palabras me cortaron más hondo que un grito. Él había escuchado cada gemido, cada temblor. Y ahora solo había rencor. Ya no dormíamos juntos. Él en el sofá, yo sola. La cama se sentía más grande, más fría. El crujido del suelo, el tic-tac del reloj, el viento en la ventana, todo resonaba. Todo me recordaba lo que ya no estaba. Una tarde, oí pasos, corrí a la puerta, pero no había nadie. Solo un eco. Me di cuenta de que era adicta a los fantasmas. Una noche, encontré a Santiago en la cocina, en la oscuridad, con una botella de mezcal. ¿No puedes dormir?, pregunté. Él se rió, una risa amarga. ¿Cómo dormir si cada vez que cierro los ojos, oigo tu voz, pero ya no es para mí? Me temblaron las piernas. Lo que me excitaba no era tu traición, confesó. Era oírte viva de nuevo. Pero ahora solo oigo el ruido. Lloré. No por sus palabras, sino porque sabía que eran la verdad. La casa se volvió una cárcel. Cada pared me sofocaba. El espejo del baño evitaba mi reflejo. Empecé a salir solo de noche, a caminar por las calles como una sombra. Quería robar ecos de otras vidas. Una noche, preparé una cena especial. Quería volver a empezar.
Santiago comió en silencio, se levantó, lavó los platos y dijo, gracias, estaba bueno. Y nada más. En esa mesa, me di cuenta de que éramos dos extraños. Semanas después, decidí irme, no de ellos, sino de mí misma. Me inscribí en un curso de escritura creativa. En la primera clase, la maestra nos pidió, escriban sobre algo que ardió, pero no se quemó. Escribí, él me escuchó gemir por otro, me escuchó tener un orgasmo por otro. Lo que ardió no fue el sexo, fue el silencio. Mis manos temblaban, pero sentí una extraña ligereza. Por primera vez, el eco no estaba encerrado en mí. Continué con el curso. Escribir era como abrir ventanas. Una tarde, vi a un hombre sentado en un rincón. Santiago. El tiempo le había marcado líneas más duras, pero era él. Nos miramos sin decir una palabra. Ese día, el tema era la redención. Santiago leyó su texto, ella ya no era mía mucho antes de esa noche. Y aún así la dejé ir, porque a veces amar es saber cuándo no hay que sujetar. Sus palabras me cortaron y me acariciaron a la vez. Al final de la clase, se acercó. Hola, dijo. ¿Quieres un café? Le dije que sí. No por nostalgia, sino porque quería ser vista sin ser tocada. En el café, hablamos de libros, de música, no de lo que pasó. Hablamos como dos sobrevivientes. Antes de irnos, me tomó la mano. No exigió nada, y yo la dejé. Esa noche, escribí en mi diario, tal vez el amor no es lo que quema. Tal vez el verdadero amor es lo que queda después del incendio. No volvimos a ser marido y mujer, pero volvimos a ser dos humanos que se miran sin juzgar. Ramiro nunca volvió. Hoy duermo en sábanas que huelen a manzanilla. Al lado de la cama, un cuaderno lleno de palabras. Palabras que arden, pero no queman. Santiago y yo nos vemos una vez a la semana. No hay promesas, solo presencia. Y la presencia, aprendí, es más fuerte que cualquier eco. En la última clase, escribí una frase sobre la reconstrucción, me perdí entre paredes, me reencontré en la palabra. Y ahora no necesito más el eco. Tengo voz. Al salir, Santiago me dijo, todavía intentas salvarte, ¿verdad? Le respondí, no hay salvación, pero quizás reconstrucción. Él sonrió. Y en esa sonrisa, supe que había espacio para el presente. Hoy, cuando me despierto, no busco fantasmas. Abro la ventana y dejo entrar el sonido de la ciudad. El silencio es una prisión solo cuando no tienes el valor de hablar. Y ahora, quien habla soy yo.